Hola a todos, vamos finalizando el primer módulo de la práctica de la programación neurolingüística y estrategias de estudio. En la clase de hoy vamos a ofrecer a ustedes algunas estrategias para que ustedes entiendan, aplicado a lo que ya entendieron sobre memorización y aprendizaje, cómo memorizar mejor los temas. Dance so hard, break the ice. Memorizar, ya iniciamos que no es fácil, no hay mágica, hay técnicas, ¿sí? Requiere esfuerzo, hay que desarrollar disciplina y hay que tener mucho autoconocimiento. O sea que memorizar a largo plazo es trabajar con tu cerebro para dar significado, para dar intención, categorizar las informaciones. Entonces significa que solamente ver un video o leer un texto, no hay aprendizaje, no hay retención a largo plazo de información. Primer punto a llevarse en cuenta es la atención. La primera cosa de estrategia de almacenamiento de información es atención. Atender a lo importante, ¿sí? Y ignorar lo irrelevante. Por eso, lugar donde estudiamos afecta directamente si almacenamos o no una información. Si nosotros estamos estudiando acá, con el celu al lado, y suena el celu a cada segundo cuando alguien manda un mensaje, ¿sí? La atención no es 100% al contenido. Y que cuando se sale la atención del contenido a todo momento, el cerebro interpreta que lo que estás haciendo no es tan importante, o peor, no es interesante. Y si no es interesante, no va a querer almacenar. Otro punto es un conflicto. ¿Estudiar con otras personas o estudiar solo? Hay momentos y momentos. El primer paso, la primera etapa de estudio, que es leer un determinado contenido, armar tu mapa conceptual, los flashcards y etc. Eso es algo que se hace solo. Se hace solo, con la atención en el libro, procesando la información y etc. El cerebro va a estar mucho más atento a lo que está haciendo. Si vas a estudiar con otra persona y ustedes dicen, no, pero leyemos juntos, yo voy a leer, el compañero escucha, en otro momento el compañero va a leer, yo escucho, bueno. La chance de salir la atención para otro lado es muy alta. Aparte que el tiempo que lleva el estudio no va a ser tan efectivo porque el cerebro necesita de empezar, generar el proceso de conocimiento y finalizar. Si no hay este circuito ejecutado, tampoco hay almacenamiento de información. Entonces, un lugar tranquilo, organizado, sin mucho ruido, muchas personas hablando, pasando, el celu alejado, ¿sí? Y una vez estudiado, almacenado, mapa conceptual hecho, ahí sí se puede invitar a los compañeros a reunir para discutir, para hacer un taller de discusión de las informaciones estudiadas. Segunda cosa es el sentido. Memoria mecánica es memorizar repitiendo. Puede tener sentido, pero no es lo mejor. Entonces, ¿qué es lo mejor? Es dar sentido, no es mecanizar. O sea, yo puedo agarrar esta cifra de números, ¿sí? Y de manera memoria mecánica memorizar 3, 6, 5, 5, 2, 1, 2, 4, 3, 13, 0, 28. ¿Puedo? Sí, puedo. Pero la capacidad de memoria repitiendo existe. Pero es la más eficiente. Es la que me permite recordar toda la información a largo plazo. Ni siempre. ¿Cómo puedo hacer para mejorar eso? Dando un sentido a las cosas. Pero ¿cómo voy a dar sentido a los números? Acá vamos a tener un ejemplo. Puedo decir que hay 365 días en un año, que existen 52 semanas en un año.
que existen 12 meses en un año. Aproximadamente 4 semanas en un mes. Y que un mes puede tener 31, 30 o 28 días. De esta manera, ofreciendo un sentido, yo puedo acordarme mucho mejor de que es 365, 52, 12, 4, 31, 30, 28. Porque ofrecí sentido de que estoy me refiriendo a un calendario, estoy me refiriendo a un año, a los meses, a los días. Tercer punto es la organización, cómo estudiar. La organización impone estructura y facilita tanto codificación como recuperación. Son claves para este proceso. No puedo estudiar de manera desorganizada. Relacionar, sí, los criterios sería relacionar lo nuevo con lo ya conocido. Relacionar lo nuevo con lo que nos interesa personalmente. Relacionar lo nuevo con otros recursos neurocognitivos. Ejemplo, cuando nosotros hablamos de que el cráneo es una caja ósea. Ustedes conocen una caja. Cuando nosotros decimos una caja ósea, ustedes deben pensar cómo está compuesta una caja, compuesta de un piso, un techo, que sería la tapa, las 4 paredes, y pensar, bueno, si cráneo es una caja, voy a pensar el cráneo como una caja y poner los huesos que componen el cráneo en sus respectivas paredes, piso y techo para describir la caja. Cuando decimos que el útero es una perinvertida, ya vamos a decir obviamente que el fondo, ¿sí?, tiene un diámetro más grande que lo que sería el cuello, ¿sí?, porque estamos pensando en la forma de una pera. Entonces, estudiar relacionando a lo que ya conocemos ya aplica un mecanismo de almacenamiento. Relacionar con lo que nos interesa. Si ustedes están estudiando, por ejemplo, eje de gravedad, si ustedes están estudiando Mendel, bueno, ¿por qué no, por ejemplo, agarrar características de tu familia e intentar hacer un cuadro de Punnett para saber posibilidades de los hijos? ¿Por qué no buscar artículos científicos que hablen al respecto de lo que ustedes están estudiando? Si ustedes van a estudiar vejez, ¿cuáles son los mecanismos de la vejez? Todo lo que ustedes tienen que estudiar en bibliografías obligatorias. ¿Por qué no buscar artículos científicos actuales que hablan de tantos recursos tecnológicos y farmacéuticos que existen que al principio están cambiando la manera de envejecer de las personas? Si ustedes aplican lo que están estudiando a cosas más interesantes de la vida, pueden almacenar mejor y también aplicar lo nuevo con recursos neurocognitivos. Escribir textos y textos, mucha escrita, todo en blanco y negro. ¿Qué atracción neurocognitiva eso genera para el cerebro? Por eso decimos, hay que escribir con muchos colores, hay que buscar imágenes, imprimir o dibujar, pegar, porque ahí cuanto más esquemas, tablas, flechas exista, más neurocognitivo es para nuestro sistema. Mayor grado de elaboración, mayor retención. O sea, estoy apurado de finalizar un tema porque voy a rendir. Se disminuye la elaboración, o sea, voy a leer, no voy a armar apunte. Voy a leer, pero no voy a armar un mapa conceptual, no voy a pensar, no voy a razonar, no voy a digerir esta información. Se disminuye el grado de elaboración, disminuye la retención. Ustedes no se acuerdan dentro de 2 o 3 días. Ahora, más tiempo de estudio, mayor elaboración, con mapas conceptuales que muchas veces llevan 3, 4, 5 días a ser finalizados. Cuando se finaliza, lo que se finaliza no es un mapa conceptual. Lo que se finaliza es una red de conexiones neurológicas de almacenamiento de esta información en tu cerebro.
Práctica sobre el material de aprendizaje. Efecto del tiempo total. Es igual de condiciones. Aumento de tiempo de estudio, aumento de retención. ¿Y por qué tiene efectos beneficiosos? Aumento de la disponibilidad de información recién en la memoria. Significa que puedo arrancar a estudiar, estudio 2-3 días y me quedo 3-5 días sin estudiar y después retomo el estudio. ¿Eso va a ser eficiente para memoria? No. Cuanto mayor disponibilidad de la información, mayor tiempo, mayor retención. Mejora la responsividad del sujeto en presentaciones posteriores. Mayor capacidad para sacar provecho y evitar los olvidos que se producen en diferentes ensayos. Significa que aplicando estudio continuo, revisión temprana, revisiones posteriores gradualmente, más espaciadas, eso refuerza a todo momento a tu cerebro que esta información hoy estudiada es importante, es interesante, te sirve. Y cuando él entienda eso, pasa a almacenar a largo plazo. Y aplicado esta práctica constante que da atención, que da sentido, junto con la organización, con recursos neurocognitivos, ofreciendo al cerebro un mapa de que entienda dónde se almacenó la información, ustedes van obviamente a recordarse de lo que estudiaron. Último punto importante es asociación. Comparación sucesivas de las informaciones. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, si tenemos despertador, camisa, piano, casa, sofá, toro, velero, cigarro, perros, bien. Nosotros podemos, y eso también puede ser una secuencia de ideas, de acciones, comer, correr, tomar. Bueno, agarramos un conjunto de cosas así. Si necesitamos memorizar solamente las palabras, ¿sí? No va a tener tanto mecanismo a largo plazo como en el caso si aplicamos la asociación y el sentido, como ya habíamos dicho. Podemos hacer, por ejemplo, imaginar juntos y vívidamente los dos primeros objetos. Segundo, unir a esta imagen la imagen tercera y así sucesivamente. Si trata de una confección de una historia gráfica donde las imágenes de cada ítem se conectan entre sí. Ejemplo, pensar que una persona pone la camisa, recién toca el despertador, entonces la persona se despierta, apaga el despertador, pone la camisa y va a tocar piano. Entonces nosotros vamos haciendo una construcción de una historia gráfica en nuestra mente con las palabras. Y cuando ustedes tienen que acordarse de lo que ha pasado, ustedes se acuerdan de la escena, ¿sí? Y no de las palabras disueltas. Bueno, un punto sería el método de la historia, como nosotros habíamos dicho. Otro punto serían los acrónimos y los acrósticos, que sería formar nuevas palabras o frases que contienen las primeras letras o sonidos de la lista o palabras a recordar. Por ejemplo, organización, práctica y atención, OPA. Ustedes almacenan el OPA y saben que todas las veces que tienen que mencionar, ustedes se acuerdan de las letras, de las siglas y ya saben las palabras que tienen que mencionar en una mesa oral, por ejemplo. Otro punto interesante, que eso es más raro, personas utilizar en eso, es más común personas que tienen una inteligencia musical muy activada y las inteligencias semánticas. Forma pareados o versos que incluyan palabras a recordar uniendo a técnicas de entonación, de ritmos. O sea, la persona debe tener la capacidad de formar rimas con lo que tiene que acordarse. Y así, formando rimas o músicas, puede acordarse de los temas que haya estudiado. Algunas estrategias y soluciones de olvido. Para que no se produzca el olvido, sería focalizar atención en aquello que se hace, que es lo que estamos diciendo. Cuando estudien, pongan atención.
Otra cosa es verbalizar y repetir en voz alta aquello que se hace. Entonces se finaliza, agarra el mapa y empieza a hablar o a enseñar a otra persona. O va a una pizarra, agarra el mapa y empieza a explicar y verbalizar de manera repetida. Visualización, visualizar mentalmente detalles de la escena. Ropa que llevamos puesta y etc. Por ejemplo, vamos a explicar un ocurrido, ¿sí? Vamos a pensar en este ocurrido, acordarnos qué ropa llevan puesta las personas, en qué situación, en qué posición, en el lugar estaban, y cuando nos acordamos de eso puede ser que active varios otros mecanismos en el cerebro que nos acordamos de toda la historia que queremos contar. Y para recordar después, repensar, por ejemplo, traer la memoria a la escena si lo repite en voz alta. Ejemplo, yo estoy intentando acordarme de, no sé, un mapa que hice sobre esófago. Bueno, tengo que buscar en mi cerebro cómo hice este mapa, porque a veces la información de esófago no va a venir en la mente. Por eso que estábamos diciendo que ustedes tienen que llevar tiempo elaborando un mapa, porque la sensación y el momento de estudio almacena eso también en tu cerebro. Entonces puede ser que cuando te pregunten ¿cuánto mide el esófago? Ustedes en este exacto momento no van a acordarse cuánto mide el esófago. Pero si ustedes agarran un tiempo, a unos segundos, y vuelven a pensar en el contexto, en cómo estaba organizado el mapa de ustedes. Si ustedes dibujaron y sacaron una flecha y pusieron el tamaño del esófago acostado de color rojo. En algún momento, pensando en el mapa conceptual de ustedes, se va recuperando todas estas informaciones y ustedes empiezan a decir, yo dibujé esófago y puse arriba, puse una flecha, estaba en rojo y ustedes mencionan, ¿sí? Entonces, estos son mecanismos tanto para futuro como para el momento de la cuestión de los olvidos. Bueno, sabemos que no es fácil, no es tan sencillo como habíamos dicho en la primera diapositiva. Memorizar es proceso, es estrategia, es algo que ustedes deben aplicar en toda la carrera de medicina y mucho más allá. Entonces conozcan cómo funciona el cerebro de ustedes, sepan que disciplina es primordial y estudiar al azar no sirve, es una pérdida de tiempo a ustedes y nosotros no queremos eso. Apliquen estrategias y estudien de manera adecuada.